Mi nombre es Marta. Siempre me he tenido que rifar con lo que me sale. Limpiando casas, hace unos años estuve trabajando en una hacienda bien antigua, un lugar que parecía estar detenido en el tiempo. La propiedad era grandísima, con un patio enorme lleno de naranjos que daban una sombra bien a gusto. Pero, no sé, siempre había algo en ese lugar que no me cuadraba, aunque no sabía cómo explicarlo. Un día, mientras barría el patio, me di cuenta de que la tierra junto a uno de los árboles estaba toda suelta, como si alguien hubiera estado escarbando. Pensé que algún animal había hecho un hueco, pero cuando me acerqué vi que había un pedazo de plástico negro enterrado. Lo jalé y dentro apareció una muñeca de trapo. Era bien rara, la hicieron a mano con la cara toda chueca y un par de alfileres metidos en el pecho y la cabeza. La ropa estaba toda rota y no sé, algo en ella me incomodaba. Mientras la estaba viendo, me fijé que en la parte de atrás tenía un nombre bordado, Valeria. Me quedé mirando ese nombre un rato, tratando de entender qué onda con esa muñeca y por qué le pusieron ese nombre. No me decía nada, pero no sé, sentía como una vibra rara. La metí en una bolsa y la tiré al bote de la basura. Terminé mi jornada y me regresé a casa como siempre. Esa noche, mientras cenaba con mi mamá, le conté lo de la muñeca y el nombre. Mi mamá, que siempre ha sido callada pero bien observadora, dejó su plato a un lado y me miró fijo. Me sorprendió su reacción, no entendía qué importancia podía tener, pero le confirmé que el nombre de la muñeca decía Valeria. Mirando el mantel, empezó a contarme algo que jamás había mencionado antes. Cuando ella era niña, hace como 50 años, la gente del pueblo quemó viva a una mujer. Decían que era bruja, y todo pasó después de que desapareciera una muchacha llamada Valeria. Me puso inquieta. No seguimos hablando del tema, las dos lo dejamos pasar como algo raro y seguimos con la cena. Esa noche dormí tranquila, pero al día siguiente, mientras estaba en la casa preparando la cena, escuché un ruido afuera, algo como si se hubiera caído algo frente a la puerta. Fui a ver y ahí estaba la muñeca, la misma, con los alfileres clavados y la ropa hecha trizas. Un miedo bien fuerte me paralizó por un rato, no entendía cómo había llegado hasta mi casa. No quería espantar a mi mamá, pero sentí que tenía que contarle, que ella tenía que ver la muñeca porque no sabía si me iba a creer si no la veía con sus propios ojos. Fui a buscarla, traté de explicarle lo que había pasado de la forma más calmada que pude. Cuando me escuchó, su cara cambió un poco. Ya que le conté, la llevé a ver la muñeca. Claro que no la tocamos. Mi mamá me dijo que fuéramos con el vecino, con don Luis, a que nos echara la mano con eso. Y pues sí, fuimos, le tocamos la puerta, salió, le expliqué lo que había pasado. Se quedó como sorprendido, pero me dijo que sí nos ayudaba. Don Luis fue por una herramienta, es que él es soldador, y fue por algo que se parece a unas pinzas pero mucho más grande. Ya los tres fuimos a la casa. Don Luis se sorprendió mucho al ver la muñeca porque de verdad daba escalofríos verla con los alfileres clavados por todos lados. Don Luis agarró las pinzas para tomar la muñeca. Luego me preguntó a dónde la quería llevar. Yo me eché a correr por una bolsa negra y le pedí que la metiera allí. Una vez que la muñeca estuvo dentro, amarré la bolsa bien, le eché unos 6 nudos y la llevé al patio. La dejé en una esquina y encima le puse una reja de plástico, luego 3 ladrillos. Después le enganché la cadena al perro, un pitbull que tengo, porque no quería que él fuera a sacar la muñeca. La cadena la dejé suelta para que el perro pudiera acercarse hasta cierto punto. Eso fue lo que me dijo don Luis, que si alguien había traído la muñeca a la casa, esa persona no pudiera entrar al patio y sacarla. El perro podía acercarse, pero no iba a poder llegar más allá de unos 5 cm de la esquina. O sea, nadie podría sacar la muñeca. Don Luis cenó con nosotras y se fue a su casa. Mi mamá y yo nos fuimos a descansar. Ella se metió a su cuarto y yo al mío.
Traté de dormir, pero no pude. Sentía como si algo no estuviera bien y me costaba quedarme dormida. El cansancio me venció y me dormí. En algún momento, ya de madrugada, un ruido tremendo me despertó. El perro estaba ladrando como loco, gruñía y le daba con todo a la cadena. Sonaba tan desesperado que me levanté rápido y corrí al cuarto de mi mamá. Ella también estaba despierta, con cara de susto. Las dos salimos hacia la cocina y, desde allí, lo vimos. Estaba enloquecido, mirando fijamente hacia donde había dejado la muñeca. Los ladridos eran tan fuertes y los tirones tan bruscos que decía que la cadena iba a romperse en cualquier rato. Nos quedamos viendo sin atrevernos a salir, cuando algo nos llamó la atención. La luz del foco que estaba en el patio iluminaba las sombras de lo que había puesto sobre la muñeca, los ladrillos, la reja y hasta un pedazo de la bolsa negra. Pero esas sombras comenzaron a moverse de una manera rara, sin sentido. Todo parecía como si se hubiera juntado para armar otra cosa. Cuando lo vi, me quedé quieta porque no podía creer que fuera una figura, y no cualquier figura, sino una silueta que parecía la de una niña chiquita. En ese instante, el perro dejó de ladrar. Fue tan de repente que nos dejó pasmadas. Lo vimos retroceder con el rabo entre las patas, todo temblando. Se fue a una esquina del patio, se tumbó y empezó a llorar, pero de una manera que me apretó el pecho. Mi mamá me agarró del brazo, me dijo que nos metiéramos al cuarto. Aunque su voz sonaba quebrada, no dudé ni un segundo. Nos metimos, cerramos la puerta con seguro y ahí nos quedamos esperando sin movernos hasta que amaneciera. Esa noche la pasamos en silencio, rogando que al día siguiente todo estuviera más tranquilo. Cuando salió el sol, tenía que ir a trabajar. Salí al patio. El perro estaba igual que siempre, sin parecer asustado ni molesto. Le solté la cadena y, ni a ver la esquina, quité los ladrillos, moví la reja de plástico, tomé la bolsa y me fui al trabajo. Llegando, lo primero que hice fue ir con mi jefe, el señor Ernesto. Seguro mi cara se veía rara porque, apenas me vio, me preguntó qué había pasado. Le conté lo que ocurrió y él se quedó callado, pero de una manera que me hizo pensar que algo no estaba bien. Yo esperaba que al menos dudara un poco, pero no, ni siquiera me preguntó más. Solo se quedó callado. El señor Ernesto me miró como buscando algo en mi rostro, como si quisiera ver si decía la verdad o si algo no cuadraba. Después de un largo silencio, suspiró y me pidió que abriera la bolsa. Cuando lo hice, vimos que estaba vacía. Su cara no cambió, pero se puso aún más seria, como si ya supiera que eso iba a pasar. La plática que tuve esa vez fue de lo más rara. El patrón fue el que la empezó. No sé si porque ya no podía aguantar más, pero ahí empezó todo. Marta, creo que ya es hora de que te diga algo, me soltó. Esa muñeca no puede salir de aquí. Lo que viste en tu casa no era la muñeca, era como una especie de proyección aural. Yo me quedé en las nubes, no entendía nada, y él siguió repitiendo que esa cosa de la muñeca no era algo físico, pero que sí era real. Me explicó que una proyección aural era algo que afectaba a las personas que entraban en contacto con cosas raras como la muñeca, aunque no era algo que tocara o se pudiera ver bien. El asunto era algo como un reflejo de algo mucho más grande, pero no supe qué más decir. A mí no me cuadraba del todo lo que decía. Le solté que mi mamá también la había visto, que don Luis la cargó con sus pinzas, y que hasta el perro reaccionó como si estuviera viendo algo bien pesado. Lo que me decía no iba con lo que yo había vivido, pero él no dudó ni un segundo. Dijo que una proyección aural no era una de esas ilusiones de visión, sino algo que pegaba fuerte tanto en el cuerpo como en la mente a todos los que estaban cerca de la persona afectada, en este caso yo. Todo lo que pasó tenía que ver con la conexión que hice cuando encontré la muñeca. Eso me puso más inquieta. El tipo hablaba con una seguridad que me puso a pensar. Aunque yo seguía sin entender bien, había algo en su cara,
algo que no me dejaba tranquila, como si escondiera algo. Entonces me dijo que solo me estaba compartiendo lo que había aprendido con los años, que la muñeca había estado ahí desde mucho antes de que él naciera y que cada vez que alguien la encontraba, algo pasaba. Me quedé con más dudas que respuestas, pero algo en la forma en que hablaba, en cómo no me miraba a los ojos cuando tocaba ciertos temas, me hizo pensar que sabía mucho más de lo que estaba dejando ver. No entendía por qué no me quería contar más. Sabía algo de esa muñeca y no quería soltarlo. Se veía tan convencido de que no podía irse de su propiedad como si algo la estuviera reteniendo ahí. Cuando terminé con él, me fui a hacer lo mío, pero no pude dejar de darle vuelta a sus palabras todo el día. Sentía que había algo más grande de fondo. Antes de que se acabara mi turno, volví a ver al señor Ernesto y le pregunté si quería que sacara la muñeca de donde estaba enterrada para tirarla al bote de la basura. Me dijo que podía hacer lo que quisiera, pero que, sin importar cuántas veces intentara deshacerme de ella, esa muñeca regresaría al mismo lugar cuando amaneciera. Así que fui al árbol de naranjas, saqué la muñeca, la metí en una bolsa y la llevé al basurero. Pues al día siguiente, cuando regresé a la hacienda, junto al árbol de naranjas, la tierra estaba otra vez removida y ahí estaba la muñeca enterrada, como si nunca la hubiera sacado. Mientras no pasara nada raro en mi casa, no sería mi problema. Pasaron 3 semanas y la muñeca, o lo que sea que quedaba de ella, pues volvió a hacer de las suyas en mi casa, pero ahora las cosas fueron más fuertes. No me voy a poner a darles detalles, porque seguro ya han escuchado historias parecidas que tienen que ver con brujería, y yo les estoy contando esto porque mi historia no es de esas. Esa noche no tengo mucho que contar, pero sí me acuerdo bien de una sombra. Era la sombra de una niña, o su alma, no sé bien qué era, pero se paró frente a mi cama y me dijo que si no le quitaba los alfileres a la muñeca, iba a regresar a hacerle algo al perro. Al día siguiente me fui a trabajar con mucho cuidado, sin que nadie me viera. No le solté palabra al patrón y, en silencio, me fui a desenterrar la muñeca. Le quité uno por uno los alfileres y, cuando quité el último, algo raro pasó. De repente alguien gritó. Era la hija del patrón. Llegó corriendo con cara de susto y me echó un regaño bien fuerte, pero no le entendí mucho a lo que me dijo, y justo ahí sentí un escalofrío cuando la muñeca se me cayó de las manos. Comenzó a moverse como si tuviera vida propia y la hija del patrón empezó a gritar y correr detrás de ella. Yo, sin pensarlo, también corrí detrás de la muñeca. No la alcanzamos. Entró a la casa y cerró la puerta de golpe. Tratamos de abrirla entre las dos, pero no podíamos. La hija agarró una piedra y rompió el vidrio de una ventana por donde nos metimos. Corrió directo a la oficina de su papá y yo detrás de ella. Al entrar, vi algo que no se me va a olvidar. Fue lo más feo que he visto en mi vida. Había sangre por todos lados. El patrón estaba tirado con un cuchillo clavado en el pecho y la muñeca, pues, estaba sin cabeza. La hija comenzó a llorar y gritar como loca y empezó a buscar un libro. No tenía sentido lo que necesitaba. Era llamar a una ambulancia, pero no, ahí estaba buscando un libro. Ahí fue cuando llegó la patrona, toda alterada, igual que la hija, pero el patrón don Ernesto les dijo que se largaran, que ya no había nada que hacer, que mejor se pusieran a preparar todo el rollo ese porque él quería hablar conmigo antes de que se fueran. La señora y la niña se fueron llorando y cerraron la puerta. Todo eso estaba fuera de lugar, pero ahí estaba yo, frente al patrón mientras se nos estaba yendo. Pero él no se veía asustado, claro, se le notaba el dolor, eso no lo podía esconder, pero no tenía miedo de la muerte. Don Ernesto me preguntó por qué le había sacado los alfileres a la muñeca, y yo le respondí que una niña había llegado a mi casa y me había amenazado con matar a mi perro. El patrón, algo enojado, me dijo que ya me había advertido que la muñeca no debía salirse de la casa. Eso no tenía ni pies ni cabeza, porque yo no le había dicho nada sobre la muñeca,
solo que una niña había aparecido en mi casa, no que la muñeca se había ido de allí. Fue entonces cuando don Ernesto se echó a reír, como sabiendo que había soltado algo que no debía. Me pidió que me acercara, porque ya no podía hablar fuerte, casi llegaba al final. Me acerqué lo más que pude, cuidando de no pisar la sangre. Don Ernesto empezó a contarme que todo comenzó con sus bisabuelos, cuando llegaron a ese lugar y compraron el terreno. Me dijo que cuando empezaron a cavar para los cimientos, los trabajadores encontraron una bolsa de tela atada con 4 collares. Cada collar tenía un amuleto, y él juraba que esos amuletos eran prehispánicos, con figuras talladas que parecían tener siglos de antigüedad. Uno de los trabajadores llevó la bolsa al bisabuelo, y sin pensarlo mucho, él la abrió. Dentro estaba una piedra tallada con la figura de una criatura, mitad hombre y mitad murciélago. Don Ernesto me contó que, en cuanto su bisabuelo tocó esa piedra, vio una visión. En esa visión, se dio cuenta de que la figura representaba a un dios azteca, uno que había enseñado brujería a las mujeres y que podía enseñársela a él, pero solo si le rendía culto. La primera prueba de lealtad que ese dios le pidió fue que matara al trabajador que había encontrado la bolsa, para que no quedara testigo de todo eso. Esa noche, el bisabuelo hizo lo que tenía que hacer. Esperó a que todos se fueran y le dijo al trabajador que se quedara un rato, que quería hablar con él. Ya en la oficina, le disparó en la cabeza frente a su esposa, porque el dios le había ordenado que ambos le rindieran culto. Después, volvió a tocar la figura y tuvo otra visión. En esta, el dios le dijo cómo deshacerse del cuerpo y le enseñó sobre brujería. Le explicó cómo sacar los huesos y usarlos para hacer un fertilizante que iba a hacer que sus tierras fueran las más fértiles. Y así fue, ese fertilizante hizo que su familia fuera la más productora de naranjas de la región. Lo que quedó del cadáver se lo dio a los puercos, tal y como el dios le había indicado, y luego mató a los puercos para preparar una cena especial. En esa cena, invitó a los más influyentes de la región, el gerente del banco, el jefe de la policía, el presidente municipal, el representante del PRI y el encargado del cuartel militar. Fue en ese momento que el bisabuelo se convirtió en el hombre más poderoso de la región, porque todo lo que había hecho con los puercos y la cena seguía un ritual de brujería. Cuando el bisabuelo murió, el abuelo del patrón se hizo cargo. Lo primero que hizo fue vender las hectáreas de naranjas y meterse en bienes raíces. A pesar de eso, siguieron venerando al dios y haciendo sacrificios para seguir aprendiendo más y mantener el poder. Para cuando el papá del patrón quedó al mando, el dios ya había pedido más de 300 sacrificios humanos. Con cada sacrificio, la familia aprendía más sobre brujería y cómo usarla a su favor. Pero cuando el papá del patrón se enfermó, le pidió al dios que lo curara. El dios aceptó, pero le pidió algo a cambio, el sacrificio de una niña. La niña que eligieron fue Valeria, que, por si no lo recuerdan, era el nombre que vi bordado en la parte de atrás de la muñeca. A esa niña la ofrecieron en un ritual, buscando meter su alma dentro de la muñeca, pero algo salió mal. Cuando el alma de Valeria quedó atrapada, la muñeca empezó a hacer lo suyo y atacó al papá del patrón, matándolo. Fue en ese momento que la mamá del patrón, toda desesperada por no perder el control, le clavó alfileres por todo el cuerpo. Me contó que esos alfileres dejaron a la muñeca inmovilizada, ni un centímetro se movió. Por eso me decía que era imposible que esa muñeca hubiera estado en mi casa. Ella me aseguró que la enterraron bien profundo para que no causara más daño. El patrón me platicó que, durante el funeral de su padre, la historia de la desaparición de Valeria ya se había regado por todo el pueblo. Para que la gente dejara de hablar, la mamá del patrón empezó a decir que una de las trabajadoras era bruja, y la gente, ya bien alterada, le pidió que la entregara. Y lo hizo, sabiendo que la iban a quemar viva por algo que no había hecho. Cuando terminó de contarme todo eso, casi no podía hablar. Lo vi cerrar los ojos y supe que ahí se acababa todo.
El señor Ernesto murió frente a mí. Lo que me contó aclaró muchas cosas. La mujer que quemaron viva no era bruja, no le había hecho nada a Valeria. Ella la había matado el papá del patrón para meter su espíritu en la muñeca. Por eso estaba bordado su nombre en la muñeca, por eso la enterraron en el patio con tantos alfileres, porque fue la única forma de evitar que la muñeca matara a más gente. Por eso el patrón me había dicho que no podía haber estado en mi casa, porque los alfileres no la dejaban moverse. Perdón si repetí esto, pero es para que quede bien claro todo lo que pasó, porque yo tuve que analizarlo varias veces antes de entenderlo. Claro que todavía hay dos cosas que siguen siendo una incógnita para mí. La primera es, ¿para qué querían meter el alma de la niña en la muñeca? Y la segunda, si la familia del patrón todavía sigue rindiendo culto a ese oscuro dios azteca. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.